Pagando mis deudas, comprando mi hogar y creando riqueza sin apoyo, me convertí en el error que mi familia no podía perdonar. Cuando el niño de oro quebró, decidieron acusarme de haberle robado su destino. No cedí ni un centavo. Respondí con hechos y los dejé expuestos. Mi nombre es Sean. Hoy tengo 24 años, pero esta historia comienza algunos años atrás, cuando estaba a punto de cumplir 21. Para ese entonces ya había terminado de pagar todos mis préstamos estudiantiles. Sí, absolutamente todos. Además, había comprado mi primera casa al contado. Nada ostentoso, solo una vivienda pequeña en los suburbios, funcional y tranquila. También había logrado convertir mi negocio de comercio electrónico en algo sólido, algo de lo que podía sentirme realmente orgulloso. Generaba ingresos de 6 cifras, trabajaba con algunos freelancers y disfrutaba de una libertad que la mayoría de las personas de mi edad solo imaginaban. Nunca fui de presumir. No publicaba logros en redes sociales ni buscaba validación externa. Prefería mantener un perfil bajo y seguir trabajando, porque en el fondo siempre tuve la sensación de que, si alguna vez me detenía a celebrar, alguien intentaría apropiarse de lo que había construido. Y no me equivoqué. Crecimos en un pueblo pequeño, de esos donde todos conocen la vida de todos, especialmente si llevas un apellido reconocido. Mi padre, Michael, era gerente regional en una empresa de suministros para la construcción. Portaba su cargo como si fuera una medalla de honor. Mi madre, Kathleen, alternaba trabajos de medio tiempo con lo que parecía ser su verdadera vocación, apoyar incondicionalmente las ambiciones de Patrick. Él era 2 años mayor que yo y siempre fue el hijo dorado. Mis padres solían bromear diciendo que había nacido con una sonrisa ganadora y una beca bajo el brazo. Nunca importó que reprobara materias, que destrozara 2 autos o que una vez maximizara la tarjeta de crédito de mi padre en un viaje de vacaciones al que ni siquiera debía haber ido. Siempre había una excusa preparada. Está buscándose a sí mismo, decían. Está destinado a cosas grandes. Yo, en cambio, era el plan alternativo. El hermano invisible. Recuerdo con claridad una cena de acción de gracias, poco antes de que todo estallara. Estábamos sentados en la casa de mis padres, el pavo a medio cortar y mi madre ya con más de una copa de vino barato encima. Patrick acababa de regresar de intentar lanzar una startup en Los Ángeles, una aventura que terminó, como era previsible, durmiendo en el sofá de algún conocido y pidiendo volver a casa. Mis padres lo recibieron como si regresara de una misión heroica. Durante la cena, mi padre levantó su copa y brindó. Por los nuevos comienzos, dijo, mirando directamente a Patrick. Sabemos que tu próximo capítulo va a ser grande. Patrick sonrió con suficiencia y chocó su copa. Yo no dije nada. Nadie brindó cuando compré mi casa. Nadie lo mencionó siquiera. Todos lo sabían, se los había contado meses antes, les envié fotos, incluso me ofrecí a recibirlos. Nunca obtuve respuesta. Pero Patrick volvió con 2 bolsos, deudas y cobradores detrás de él, y de pronto se convirtió en el ave fénix renaciendo de las cenizas. Intenté no dejar que eso me afectara. De verdad lo intenté. Había pasado años construyendo mi negocio, aprendiendo sobre posicionamiento en buscadores, abastecimiento de productos, atención al cliente. Cada noche sin dormir, cada fiesta a la que no asistí, cada pequeño logro, los celebré en silencio, solo en mi apartamento. Pensé que quizá eso sería suficiente para ganarme, al menos, un poco de respeto. Pero debería haber sabido que en mi familia el esfuerzo no contaba. Tampoco los resultados. Lo único que importaba era la imagen, el carisma, el drama. Y Patrick tenía todo eso de sobra. Una semana después de aquella cena, mi madre me llamó. Su tono era extraño, forzado, como si estuviera leyendo un guión. Me preguntó si podía pasar por la casa para hablar. Supuse que tendría que ver con Patrick. Tal vez querían que lo ayudara a conseguir trabajo o que fingiera ser una referencia más. Estaba acostumbrado a ser el solucionador silencioso, la sombra que arreglaba problemas sin recibir crédito. Pero cuando llegué, supe que algo no estaba bien. Mi padre estaba sentado en su sillón, con los brazos cruzados y el televisor en silencio. Patrick estaba en el sofá, vestido con ropa cómoda y una expresión satisfecha, como si conociera de antemano el desenlace. Mi madre mostraba esa sonrisa nerviosa que siempre usaba antes de decir algo que sabía que me iba a molestar. Señaló la mesa de la cocina y sugirió que nos sentáramos. Recuerdo lo lento que me moví. El ambiente se sentía denso, cargado, como si algo importante estuviera a punto de cambiar. Me senté. Mi madre respiró hondo y finalmente lo dijo, esperaban que pudiera ayudar a Patrick con una pequeña inversión. Esa palabra quedó flotando en el aire. Inversión. Como si yo fuera un financista dispuesto a rescatar un proyecto condenado. Parpadeé. Pregunté qué tipo de inversión. Patrick se inclinó hacia adelante, entusiasmado. Dijo que tenía una idea, un servicio de suscripción,
Algo así como cajas sorpresa pero con dispositivos tecnológicos, enfocado en estudiantes universitarios. Bajo costo, altos márgenes, según él. Lo miré a él y luego a mis padres. Entonces pregunté directamente si querían que yo pusiera el dinero. Mi padre se aclaró la garganta. No exactamente financiar, dijo, solo ayudarlo a comenzar. Añadió que yo había tenido una buena racha, que me había ido bien, que era momento de devolver el favor. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Como si todo lo que había logrado hubiera sido un regalo. Como si mis jornadas interminables, mis correos respondidos a las 3 de la mañana, mi esfuerzo constante no valieran nada. Me disculpé con calma y les dije que no estaba en posición de poner dinero en una idea vaga, sin un plan de negocios claro. Patrick puso los ojos en blanco y respondió que no era vaga, que tenía contactos. Conozco bien a las personas. Por eso, cuando lo dije, supe que había cruzado una línea. Llevas 2 semanas aquí, dije con calma forzada. Durmiendo en la habitación de invitados. Fue un error. Vi de inmediato como el rostro de mi madre se endurecía. Mi padre se inclinó hacia adelante, apoyando ambos antebrazos sobre la mesa. Mi madre colocó la mano con firmeza sobre la superficie, como si estuviera a punto de dictar una sentencia. Sean, dijo, solo te estamos pidiendo que ayudes a tu hermano. La familia se apoya. Me levanté despacio de la silla. Yo me he sostenido solo desde los 18, respondí. Así me educaron, ¿no? No dijeron nada. El silencio fue su respuesta. Tomé mis cosas y me fui. Pensé que ahí terminaría todo. Supuse que vendrían los reproches habituales, algún mensaje pasivo-agresivo, tal vez un intento de hacerme sentir culpable, y luego seguirían con su vida. Siempre había funcionado así. Pero no tenía idea de cuán desesperados estaban. No entendía todavía hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a su hijo favorito. La siguiente vez que los vi fue en un tribunal. Pero eso vino después. Mucho después. Antes de eso ocurrió una guerra silenciosa. Una que comenzó con un favor familiar y terminó convirtiéndose en una emboscada legal. Hubo traiciones, mentiras, y un momento definitivo en el que entendí que mis propios padres estaban dispuestos a destruirme con tal de sostener a Patrick, el hijo que nunca había tenido que esforzarse por nada. Ese fue el día en que decidí dejar de poner la otra mejilla. No tocaron la puerta. Era miércoles por la noche, lo recuerdo con claridad porque ese día siempre hacía inventario. No era la parte más vistosa de mi negocio, pero sí la más importante. Sacaba cajas del almacén, escaneaba productos, reorganizaba paquetes y preparaba pedidos para mis socios logísticos. Tenía los tobillos rodeados de etiquetas de envío cuando escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Al principio pensé que era mi imaginación. Vivía solo. Nadie tenía una copia de la llave. Luego escuché el clic inconfundible del cerrojo al cerrarse otra vez, y voces. 3, quizá 4. Una de ellas era la de Patrick. Salí rápido hacia la entrada, con el corazón golpeándome el pecho. ¿Qué? Ahí estaban mis padres, parados como si nada. Patrick detrás de ellos, sonriendo con esa expresión arrogante que siempre había tenido. Mi padre llevaba una carpeta manila bajo el brazo y ese gesto altivo que usaba cuando me sermoneaba de niño. Mi madre me dedicó una sonrisa tensa, como si se tratara de una visita normal y no de una invasión. ¿Cómo entraron? Pregunté, incrédulo. Usamos la llave, respondió ella con total naturalidad. Se refería a la copia de emergencia que les había dado años atrás, cuando todavía creía que teníamos algo parecido a una relación sana. Extendí la mano. Devuélvela. Ahora. Dudó unos segundos y luego la sacó del bolso, dejándola caer en mi palma como si fuera una niña atrapada robando. Pero lo que más me impactó no fue el gesto, sino su mirada. No había vergüenza. Había decepción, hacia mí. ¿Qué hacen aquí? Pregunté, más cansado que furioso. Patrick se encogió de hombros y avanzó hacia la sala como si fuera su casa. Intentamos hacerlo de buena manera. Tú nos cerraste la puerta en la cara. Así que ahora vamos a hacerlo correctamente. ¿Correctamente? Repetí, entornando los ojos. Mi padre apoyó la carpeta sobre la isla de la cocina y la deslizó hacia mí. Es hora de tener una conversación seria, Sean. Sobre lo que le debes a esta familia. No abrí la carpeta de inmediato. Seguía intentando entender si aquello era real. Están en mi casa sin permiso, dije. Tienen 5 segundos para explicarme por qué no debería llamar a la policía. No exageres, intervino mi madre. Te comportas como si fuéramos extraños. Me pregunto por qué, respondí sin suavizar el tono. Lee los documentos, insistió mi padre. Abrí la carpeta. Al principio no comprendí nada. Lenguaje legal, cifras, nombres. Luego lo vi claro, una demanda presentada por ellos contra mí. Las palabras me golpearon como una bofetada.
retención fraudulenta de activos, malversación de inversión familiar, enriquecimiento injusto en perjuicio de un hermano. ¿Qué demonios es esto? Mi voz resonó en la cocina. Patrick dio un paso adelante, cruzándose de brazos. Lo que pasa cuando mientes sobre el origen del dinero. Yo no mentí. Vamos, Sean, dijo con desdén. Todos sabemos que no levantaste este negocio desde cero. Usaste el dinero que dejó el abuelo, ¿verdad? Sentí como se me caía la mandíbula. ¿Hablas en serio? Sonrió, satisfecho. Justo el año en que murió el abuelo te volviste experto en comercio digital. ¡Qué coincidencia! No recibí ni un centavo de esa herencia, repliqué. Todo fue para la abuela. Eso siempre estuvo claro. Ella siempre te tuvo cariño, dijo mi madre en voz baja. Incluso cuando Patrick era el que necesitaba ayuda. Respiré hondo. Entonces déjenme ver si entendí bien, dije despacio. Entran a mi casa, me acusan falsamente y esperan que admita un robo que nunca cometí. Queremos lo justo, respondió mi padre. Patrick ha tenido dificultades. Tú has prosperado. Es hora de equilibrar las cosas. Ahí estaba. Sin máscaras. Esperaba manipulación, culpa, no una demanda legal de mis propios padres. Algo dentro de mí se rompió. Años de ser ignorado, minimizado, tratado como un personaje secundario en la vida de Patrick explotaron de golpe. ¿Equilibrar las cosas? Dije con la voz temblando. Hablemos de equilibrio. De los 2 autos que le compraron antes de que cumpliera 20. De los préstamos que avalaron, las tarjetas que pagaron, las veces que lo recibieron de vuelta cuando fracasaba. Todo para él. Y para mí, nada. Nunca pediste ayuda, me recriminó mi madre. Porque nunca me la ofrecieron, grité. Nunca creyeron en mí. Jamás preguntaron qué estaba construyendo. ¿Y ahora que funcionó, creen que les debo algo? El silencio cayó como un bloque. Patrick murmuró. Sin esta familia, no tendrías nada. Apreté los puños. ¿La misma familia que me está demandando? Mi padre avanzó un paso. Puedes evitar todo esto. Si ayudas a tu hermano, retiramos la demanda. Empezamos de cero. ¿Quieres que entregue mi dinero para que no destruyan mi nombre? No respondió. Tomé la carpeta y la arrojé sobre la isla. Váyanse. Ahora. Mi madre parecía querer discutir. Mi padre contenía la rabia. Patrick no dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y salió con esa sonrisa confiada, convencido de que había ganado. Ellos fueron quienes encendieron la mecha. No fue algo inmediato ni explosivo, sino más bien una combustión lenta, silenciosa, como esas tragedias que no hacen ruido al comenzar, pero que se expanden hasta contaminarlo todo. En los días siguientes, las consecuencias empezaron a aparecer una tras otra, de manera constante, sin darme espacio para respirar ni reorganizarme. La primera señal llegó por correo certificado. Un sobre grueso, con lenguaje impersonal y formal, que me esperaba al regresar a casa una tarde cualquiera. Provenía del abogado de mi familia. No había rodeos ni advertencias previas. Confirmaba que avanzarían con la demanda y que no tenían intención alguna de negociar fuera del ámbito judicial. Leer esas líneas me produjo una mezcla extraña de incredulidad y cansancio. No rabia inmediata. Cansancio. El tipo de cansancio que aparece cuando comprendes que alguien ha decidido convertir tu vida en un campo de batalla. Después vinieron las llamadas. Al principio 1 o 2. Luego, varias al día. Parientes lejanos, tíos con los que no hablaba desde hacía años, primos que solo aparecían en eventos familiares obligatorios, incluso antiguos vecinos del barrio donde crecí. Personas que no se habían interesado por mí en décadas, ahora de repente querían saber cómo estaba, entender qué había pasado o aclarar algunos comentarios que estaban circulando. El problema era que esos comentarios ya habían tomado forma de verdad para muchos. El rumor se había propagado rápido, deformado en cada repetición, y en todas las versiones yo quedaba como el responsable. El hermano conflictivo. El hijo desagradecido. El empresario inestable que había perdido el control. Nadie preguntaba directamente. Nadie contrastaba versiones. Solo asumían. Intenté mantener la cabeza fría. Mi negocio seguía funcionando. Los pedidos seguían entrando, los clientes seguían escribiendo, los envíos no se habían detenido del todo. Desde afuera, todo parecía continuar. Pero por dentro, el ambiente estaba enrarecido. Cada notificación de correo electrónico me aceleraba el pulso, como si fuera una citación judicial. Cada mensaje familiar tenía un doble fondo, una tensión implícita. Empecé a dormir mal. Me despertaba varias veces por noche con la sensación de que algo iba a salir mal. Revisaba la puerta de entrada una y otra vez. 3 veces. 4. A veces más. La ansiedad ya no era mental, era física. 3 semanas después del allanamiento, llegó el correo que terminó de volver todo real. Era del banco.
Uno de mis principales cuentas comerciales había sido congelada de manera preventiva debido a una investigación relacionada con una disputa legal activa. Sentí un vacío inmediato en el pecho. Abrí el mensaje con las manos temblorosas, repasando cada palabra con atención obsesiva. Yo no había hecho nada ilegal. Mis impuestos estaban pagados. Mis registros eran claros, ordenados, auditables. Siempre había sido cuidadoso. Aún así, por culpa de acusaciones sin sustento, ahora estaba bajo sospecha. Llamé al banco sin perder tiempo. La persona que me atendió fue correcta, casi amable, pero completamente inflexible. La cuenta seguiría congelada hasta que el proceso judicial se resolviera. No había excepciones. No había plazos claros. Patrick había dicho que quería arreglar las cosas de forma justa. En realidad, me estaba empujando al barro, y mis padres le estaban sosteniendo la cuerda. Pensé que ese sería el golpe más duro. Que después de eso solo quedaría aguantar. Estaba equivocado. Poco después descubrí algo que me heló la sangre. Patrick no solo había presentado una demanda civil. También había solicitado una orden de alejamiento en mi contra. En el documento afirmaba que yo lo había amenazado, que mi conducta era errática, agresiva, y que representaba un peligro real para su seguridad. Me quedé mirando la copia durante largos minutos, sin reaccionar. El momento elegido no era casual. Buscaba presentarme como una persona inestable para que su versión resultara creíble desde el inicio. Era un ataque directo a mi reputación. Un intento deliberado de destruir mi credibilidad antes de que pudiera defenderme. Y lo peor no era la mentira en sí, sino saber quiénes estaban detrás. Las mismas personas que me habían criado, que me habían hablado de valores y honestidad, ahora financiaban y respaldaban esa farsa. Ese fue el punto exacto de quiebre. Ya no se trataba de dinero. Ni siquiera de la demanda. Se trataba de dignidad. De enfrentar a personas que habían usado el afecto como una herramienta de control, esperando que yo obedeciera y agradeciera cada golpe. No iba a aceptar ningún acuerdo. No iba a disculparme por algo que no había hecho. Y no iba a permitir que reescribieran mi historia. Querían una guerra. ¿La tendrían? Y yo sabía exactamente dónde responder. La audiencia por la orden de alejamiento quedó fijada para un lunes por la mañana, a comienzos de la primavera. El día estaba despejado, luminoso, pero yo apenas lo registré. No había dormido nada la noche anterior. Mi mente no se detenía. Repasaba escenarios, frases, posibles traiciones. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi cabeza seguía en alerta máxima. Mi abogado, Connor, a quien había contactado gracias a una recomendación indirecta, intentó tranquilizarme. Me dijo que el caso era débil, que el relato no se sostenía. Que los jueces sabían reconocer cuando una orden de alejamiento se usaba como arma económica. Aún así, al cruzar las puertas del juzgado, sentí las manos húmedas y el estómago cerrado. No temía perder la audiencia. Temía lo que significaba que Patrick hubiera llegado tan lejos. Y más aún, que mis padres estuvieran dispuestos a declarar bajo juramento que yo era violento e inestable. Sabía que lo estaban guiando. Sus nombres no figuraban en el documento, pero su influencia era evidente. Ese día aparecieron todos. Patrick entró con un saco que no le quedaba bien, actuando como si fuera la víctima de una persecución. Mis padres se sentaron detrás de él, atentos, tensos. Mi madre secándose lágrimas que no parecían sinceras. Mi padre mirándome como si yo fuera una vergüenza pública. 20 minutos después, el juez desestimó el caso. Falta de pruebas. Motivación económica evidente. Intento de represalia. Fingieron sorpresa. Patrick incluso intentó hablar cuando ya todo había terminado, como si aún pudiera convencer a alguien. Pero no hubo marcha atrás. No sentí alivio. Sentí vacío. Sabía que aquello solo había sido una maniobra previa. Un golpe psicológico. Un intento de desestabilizarme antes del verdadero juicio. Y aunque no funcionó en el tribunal, sí dejó marca. Volví a casa, me senté en el suelo del living y miré las cajas cerradas de inventario apiladas contra la pared. Por primera vez en años, no quería hacer nada. Me quedé allí, en silencio, sintiendo que algo se había roto. Durante el mes siguiente, todo se ralentizó. Las cuentas siguieron parcialmente congeladas. Moví operaciones a una cuenta secundaria, pero el daño estaba hecho. El flujo de dinero cayó. Cancelé campañas. Los plazos se extendieron. Algunos clientes se retiraron. Un proveedor clave me abandonó por riesgo reputacional. Intenté explicar. Intenté resistir. Pero cada esfuerzo parecía hundirme más. El golpe final llegó un jueves por la tarde. El dueño del pequeño depósito que alquilaba me llamó para avisar que no renovaría el contrato. Demasiado ruido legal. Demasiada incertidumbre. Le ofrecí pagar por adelantado. No cambió de opinión. Colgué y me quedé mirando la pared.
No hubo dramatismo. Solo una calma fría. Había tocado fondo. Pensé en rendirme. Incluso redacté un borrador de acuerdo para terminar todo. No lo envié. Esa noche recibí un mensaje inesperado. Era Emily. Una vecina de la infancia. Me escribió por LinkedIn. Me dijo que no dejara que destruyeran lo que había construido. Que siempre había sido el callado, el que hacía cosas cuando nadie miraba. Leí ese mensaje muchas veces. Y lo entendí. Podían quitarme dinero, tiempo, estabilidad. Pero no podían quitarme la capacidad de construir. Esa misma noche me levanté, despejé la pizarra y empecé de nuevo. Reconstruir. Renombrar. Reiniciar. Empecé desde lo más bajo. Tenía apenas unos cientos en efectivo, dinero líquido que apenas alcanzaba para una sola campaña pequeña de anuncios. No era suficiente para competir pagando visibilidad, así que opté por otro camino. Me volqué por completo a lo orgánico, Reddit, Reels de Instagram, fragmentos cortos en TikTok. Sabía que si lograba captar atención real, el crecimiento sería lento, pero auténtico. Tomé mi producto más vendido y lo relancé bajo un nombre distinto. Cambié la imagen, limpié el diseño, le di una estética más cuidada y una voz mucho más cercana, más humana. Creé una nueva tienda en Shopify utilizando una VPN y registré una empresa Fresh Business LLC en otro estado para separar completamente esta operación de la anterior. Cada detalle estaba pensado para no dejar rastros. Durante semanas dormí poco. Me quedaba despierto hasta las 3 de la madrugada casi todas las noches. Hacía llamadas, escribía textos de venta, estudiaba métricas, aprendía optimización web a una velocidad que nunca antes había tenido. En 3 semanas aprendí más que en todo el año anterior. Y poco a poco, casi en silencio, empezó a funcionar. Los mensajes directos comenzaron a llenarse. Clientes preguntando qué había pasado con la marca anterior, otros agradeciendo que yo mismo les respondiera. Me tomaba el tiempo de hacerlo uno por uno. Entre ellos apareció un creador de contenido en YouTube. Probó el producto, le gustó y decidió hacer una reseña. Ese vídeo explotó. En cuestión de días, los pedidos se triplicaron. Mientras tanto, la demanda legal seguía estancada. Mi abogado presentó una moción para desestimarla. El equipo contrario intentó modificarla. El juez postergó la audiencia un mes, luego otro más. Ese retraso me dio algo invaluable: tiempo. Tiempo para recuperarme, para reforzarme, para prepararme con calma. Porque mientras ellos se dedicaban a construir relatos fantasiosos sobre cómo yo había robado el futuro que Patrick supuestamente merecía, yo estaba haciendo otra cosa muy distinta. Estaba reuniendo pruebas. No solo comprobantes comerciales, sino pruebas familiares. Registros fiscales, documentos antiguos. No fue sencillo conseguirlos, pero existían. Eran reales. Antes de fallecer, mi abuela me había enviado un sobre de papel madera cuando todavía vivía sola. En su momento no le di demasiada importancia. Dentro había copias del fideicomiso que creó después de la muerte de mi abuelo. Y ahí estaba la verdad que nadie esperaba que yo descubriera. Patrick había recibido un pago importante. Una suma lo suficientemente grande como para saldar préstamos estudiantiles, iniciar un negocio o comprar una casa. Pero no hizo nada de eso. Lo perdió todo. Apuestas, bares, viajes, fraudes con criptomonedas. En menos de un año, el dinero había desaparecido. Él lo sabía. Mis padres también. Simplemente nunca imaginaron que yo lo sabría. Entre los documentos también encontré un viejo mensaje de voz de mi abuela. Lo dejó pocas semanas antes de morir. Su voz era frágil, pero clara. Me decía que estaba orgullosa de mí, que lamentaba que los demás no vieran lo que ella veía, que siguiera adelante. Y algo más, que no permitirá que me manipularan para salvar a personas que nunca intentaron salvarse a sí mismas. Reproduje ese mensaje una y otra vez la noche en que lo mandé a transcribir como prueba. Porque en ese momento lo entendí todo. Ya no solo tenía contexto. Tenía motivo. Tenía respaldo. Tenía pruebas. No dije nada. No lo compartí con nadie. Seguí en silencio. Continué construyendo. Trasladé toda la operación de forma temporal al garaje de un amigo que tenía un negocio de tostado de café. Me dejó usar una habitación trasera para empaquetar y enviar pedidos. Desaparecí del radar. Sin publicaciones, sin actualizaciones, ni siquiera para la familia extendida. Los dejé pensar que estaba cayendo. Que la verdad finalmente me estaba alcanzando. Que sus versiones se imponían. Mientras tanto, yo observaba, esperaba y me preparaba para la siguiente fase. Porque tarde o temprano, la fecha del juicio llegaría. Y cuando eso ocurriera, no iba a limitarme a defenderme. Iba a desmontar, pieza por pieza, todo lo que habían construido. No por venganza pura, aunque algo de eso había,
sino porque hay personas que solo entienden cuando dejas de permitirles escribir tu historia y les entregas la versión real. Yo estaba escribiendo cada palabra. Ellos no sabían que yo tenía el archivo completo. Eso era lo verdaderamente satisfactorio. Los documentos del patrimonio de mi abuela no eran recuerdos sentimentales. Eran un plano, una cronología, un registro exacto. Justo lo que mis padres asumieron que jamás saldría a la luz. Después de todo, Patrick había quemado ese dinero antes de que se secara la tinta del cheque. ¿Quién lo recordaría? ¿Quién lo cuestionaría? Yo. Escaneé cada hoja. Resalté cifras clave. El fideicomiso, los detalles de la distribución, la condición clara. Patrick había recibido $75.000 a los 22 años, con la obligación expresa de destinarlos a crecimiento y desarrollo a largo plazo. Mi nombre no figuraba en ninguna parte. Yo no había recibido ni un centavo. Lo más contundente estaba al final. En el reverso de la última página, mi abuela había escrito una nota a mano. Solo 6 palabras, con su letra característica. Sean no lo necesita. Él construye. 6 palabras que destruyeron por completo la narrativa que mis padres habían sostenido durante años. 6 palabras que transformaron la historia de víctima de Patrick en lo que realmente era, una herencia desperdiciada, no robada. Un futuro que él mismo incendió. Aún así, no lo hice público. Todavía no. El proceso legal seguía avanzando con lentitud. El abogado de mis padres, el señor Harrington, insistía en postergar audiencias. A mí me venía perfecto. Cada semana que pasaba me fortalecía a mí y les daba más margen para equivocarse. Mientras tanto, seguí investigando. No solo papeles. Personas. Los pueblos pequeños tienen algo particular, la gente habla. Más aún si eres respetuoso y sabes escuchar. Contacté a una antigua vecina, la señora O'Sullivan, que había vivido frente a nosotros cuando éramos chicos. Recordaba todo. El día en que Patrick recibió el cheque. El auto nuevo que apareció en la entrada una semana después. Las fiestas. Las discusiones a gritos con mi padre cuando el dinero se agotó. Ella siempre dijo que lo iba a desperdiciar. Me lo contó con una taza de té delante. Tu abuela no era ingenua, me dijo. Solo no quiso herir a tu madre. Ni siquiera tuve que pedirle una declaración. Ella misma se ofreció. Y la información empezó a circular. Pronto tenía mensajes, capturas, fotos antiguas. Patrick en Las Vegas, copa en mano. Patrick en un yate, etiquetado en publicaciones de antiguos compañeros de universidad, sosteniendo una botella y mirando a la cámara como si nada importara. Todo empezó a encajar con una claridad incómoda, casi brutal. No fue una revelación repentina ni un momento cinematográfico, sino algo mucho peor, una acumulación de pruebas que, juntas, formaban una imagen imposible de negar. Las marcas de tiempo coincidían una tras otra, todas dentro de los 12 meses posteriores a que se liberara el dinero del fideicomiso de mi abuela. No había huecos, no había casualidades. Era una secuencia ordenada, sistemática. Un rastro financiero que gritaba lo que nadie quería admitir. No se trataba de interpretaciones ni de sospechas emocionales. Era matemática pura. Fechas, montos, transferencias. El tipo de verdad que no necesita dramatismo porque se sostiene sola. Aún así, sabía que eso no bastaba. En los tribunales, la verdad no siempre gana por ser verdad, sino por cómo se presenta y desde cuántos ángulos se la puede sostener. Y ahí fue cuando entendí que todavía no había terminado. Tenía una carta más para jugar. Una última jugada que no dependía de fuerza bruta, sino de precisión. De paciencia. De esperar el momento exacto. La primera llamada la hice a M.R. Harrington. Durante años había sido el contador de la familia, en una época en la que mis padres todavía respetaban las reglas y no se creían intocables. Hacía tiempo que no hablábamos, y durante unos segundos pensé que ni siquiera recordaría quién era yo. Me equivoqué. Sean, dijo, con un tono sorprendido. Tú eras el callado, ¿verdad? El educado. El que siempre parecía observar más de lo que hablaba. Le expliqué que necesitaba un favor. No uno pequeño, tampoco uno cómodo. Dudé antes de entrar en detalles, pero decidí no rodear el tema. Le conté todo, la demanda, la orden de restricción, las acusaciones absurdas que habían levantado contra mí. Al otro lado de la línea, el silencio se volvió espeso. No fue incómodo. Fue revelador. Ellos me dijeron que tú les habías robado, admitió finalmente. Que estabas escondiendo algo grande. Que tarde o temprano todo iba a salir a la luz. Pero nunca les creí. Le pregunté por qué. Necesitaba escucharlo. Porque yo hice sus impuestos el año en que recibieron el dinero del fideicomiso, respondió. Kathleen me dijo claramente que ese dinero estaba destinado al futuro de Patrick. Capital inicial para una empresa tecnológica, según sus palabras. Me pidió que lo registrara como una transferencia en forma de regalo.
Así quedó asentado. Le pedí que pusiera eso por escrito. Hubo una pausa. Una de esas que parecen eternas cuando sabes que todo depende de la respuesta. Puedo hacer algo mejor, dijo finalmente. Todavía tengo los archivos originales. A la mañana siguiente, estaban en mi correo. En ese instante supe que el tablero había cambiado por completo. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Tenía pruebas desde 3 frentes distintos, los documentos del fideicomiso de mi abuela, testimonios directos y registros fiscales que demostraban que Patrick había recibido dinero que jamás fue declarado durante el proceso de descubrimiento legal. Cuando mi abogado revisó el expediente completo, su reacción lo dijo todo. Literalmente tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla. Están acabados, dijo Connor, pasando las páginas con una mezcla de asombro y satisfacción. Esto ya no es una simple defensa. Esto es material sólido para una contrademanda. Asentí. Eso era exactamente lo que buscaba. Pero en el fondo sabía que ganar un juicio no era suficiente. No para mí. No después de todo. Yo no quería solo una victoria legal. Quería algo más profundo. Quería cambiar el relato. Mientras el proceso avanzaba, comencé a trabajar en silencio en otro frente. Reconstruí mi marca desde cero. No fue un simple cambio superficial. Fue una limpieza total. Nuevo nombre, nuevo dominio, nueva identidad visual, nuevo tono. Todo distinto. Esta vez no hablé del juicio, ni de traiciones, ni de conflictos familiares. Me limité a contar la esencia, construido desde abajo, sin favores, sin herencias, sin ayudas ocultas. Cada dólar ganado con trabajo real. No mencioné nombres. No hacía falta. La gente entendía entre líneas. Clientes antiguos regresaron, algunos incluso pidiendo disculpas por haberse alejado. Nuevos comenzaron a llegar, atraídos por la historia y por la transparencia. El boca a boca hizo su trabajo. Alguien abrió un hilo en Reddit hablando del relanzamiento, y en cuestión de días se volvió imposible de ignorar. Comentarios aparecían uno tras otro. Así se vuelve a empezar de verdad. La ética de trabajo de este tipo es una locura. Esto es lo que pasa cuando no te regalan nada. Mi lista de correos se triplicó. Los ingresos se estabilizaron y luego comenzaron a crecer de nuevo. Yo me mantuve en silencio. Porque aún estaba esperando algo más. Un movimiento que sabía que llegaría. Y llegó. Una mañana, mientras empaquetaba pedidos como cualquier otro día, Connor me llamó. Presentaron una moción de emergencia, me dijo, sin rodeos. ¿Para qué? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Quieren congelar tus activos personales. Alegan que estás ocultando dinero. Debería haber sentido miedo. Debería haber entrado en pánico. En lugar de eso, sonreí. Que lo intentaran. Mientras ellos jugaban a las damas, cegados por la rabia y el derecho mal entendido, yo había estado organizando el tablero de ajedrez desde hacía meses. Todo lo que tenía estaba protegido. Había creado una nueva LLC. La casa fue transferida a un fideicomiso. El vehículo estaba arrendado a nombre de la empresa. Mis ahorros estaban divididos en 2 cuentas, ambas bajo sociedades distintas y perfectamente documentadas. Cuando Connor revisó el esquema completo, no pudo evitar reírse. Has estado muy ocupado. Ellos me enseñaron bien, respondí. Nunca confíes en nadie. Ni siquiera en tu familia. Respondimos a la moción con todo, registros fiscales, documentos del fideicomiso, la línea de tiempo completa, la carta de MRS. O'Sullivan, la declaración de M.R. Harrington, y una auditoría detallada del crecimiento de mi empresa desde el día en que empecé vendiendo accesorios para teléfonos desde mi dormitorio universitario hasta el momento exacto en que firmé la compra de mi casa. Fue preciso. Metódico. Demoledor. Pero todavía no había terminado. Las personas como Patrick y mis padres no solo buscan dinero. Buscan control. Necesitan tener el poder de definir la historia, de decir nos debes algo y que todos lo crean. Por eso preparé un último movimiento. Uno público. Uno imposible de borrar. Agendé una entrevista en un podcast pequeño, conducido por un emprendedor que había conocido años atrás. No era un programa masivo ni espectacular, pero era honesto. Durante 1 hora conté mi historia. No la del juicio, no la de la venganza. ¿La real? Hablé de crecer a la sombra de alguien que nunca se equivocaba. De construir un negocio por las noches mientras mi propia familia se burlaba. De pagar mis préstamos estudiantiles con trabajos secundarios. De lo poderoso que puede ser subestimado. Dije algo que todavía resuena. A veces lo más difícil no es empezar desde cero. Es empezar desde atrás, cuando las personas que debieron apoyarte son las mismas que te frenaron. El episodio se publicó una semana después. La reacción fue abrumadora. Mensajes privados, correos, comentarios de desconocidos que se vieron reflejados en mis palabras.
Personas que habían sido saboteadas por sus propias familias. Personas que tuvieron que pelear cada centímetro de terreno sin ayuda. Y entonces comenzaron las preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas sobre la demanda. Preguntas que mis padres no estaban preparados para responder. Su abogado llamó a Connor, claramente nervioso. Nos gustaría retomar las conversaciones para un acuerdo, dijo. No estamos interesados, respondió él. Porque ya era demasiado tarde. Yo ya no estaba defendiendo mi posición. Estaba estableciendo las condiciones. La próxima audiencia se acercaba rápido. Y yo estaba listo. No solo con pruebas. No solo con aliados. Sino con la certeza absoluta de que, sin importar cuántas veces intentaran reescribir mi historia, la pluma seguía en mis manos. Y pronto la usaría para cerrar definitivamente la de ellos. La sala del tribunal estaba más fría de lo que recordaba. No por la temperatura, sino por esa frialdad rígida, estéril, que se te instala en la espalda cuando sabes que algo irreversible está a punto de suceder. Las paredes beige, la luz fluorescente. Nada llamativo. Nada dramático. No había música estridente ni murmullos innecesarios. Solo un silencio denso, cargado de tensión, mientras cada uno ocupaba su lugar en la sala. Habían pasado exactamente 9 meses desde que presentaron la demanda. 9 meses desde que mis padres y mi hermano dorado, Patrick, decidieron que yo les debía la vida que él mismo había desperdiciado. 9 meses de mensajes venenosos, rumores familiares usados como armas y torpes intentos de destruir todo lo que yo había construido por mi cuenta desde los 18 años. Y ahora, finalmente, había llegado el momento. Desde mi asiento podía notar que su lado estaba inquieto. Patrick estaba sentado junto a su abogado, con un traje arrugado que claramente no sabía cómo llevar. Masticaba el interior de su mejilla, como si quisiera desaparecer dentro de la silla. Detrás de él estaban mis padres, vestidos como si asistieran a un evento benéfico de la iglesia. Mi madre llevaba perlas y tonos pastel, mi padre, un blazer rígido que ya no le quedaba bien alrededor del abdomen. Ninguno de los dos se atrevió a mirarme. Yo, en cambio, me sentía extrañamente tranquilo. No porque no estuviera nervioso, lo estaba, sino porque era una calma distinta, profunda, la que solo aparece cuando llevas meses preparando un momento con precisión quirúrgica. Ya no quedaba nada por improvisar ni nada por temer. Todo estaba en marcha. A mi lado, mi abogado, Connor, ordenaba algunos documentos. Se inclinó ligeramente hacia mí y murmuró con una media sonrisa. Esto va a ser interesante. La jueza, una mujer severa de poco más de 60 años, pidió orden en la sala. La audiencia comenzó con el abogado de ellos repitiendo el mismo discurso gastado de siempre, que yo había obtenido beneficios injustos de recursos familiares, que había engañado a mis padres haciéndoles creer que era autosuficiente, que la vida de Patrick se había desviado porque yo había acaparado activos financieros que, según ellos, debían haberse compartido. Sus palabras sonaban desesperadas, vacías, casi patéticas. Luego fue nuestro turno. Connor se puso de pie. Sin dramatismos ni alzar la voz. Solo hechos. Su señoría, comenzó, hoy vamos a demostrar 3 cosas. Primero, que mi cliente, Sean, no recibió apoyo financiero ni herencia alguna de su familia. Segundo, que el hijo de los demandantes, Patrick, recibió una transferencia de $75,000 de un fideicomiso familiar, dinero que gastó de manera irresponsable. Y tercero, que esta demanda es un intento malintencionado de extraer fondos de mi cliente bajo falsos pretextos, después de que los demandantes fracasaran en el manejo de sus propias finanzas y las de su hijo. Acto seguido, dejó caer una carpeta gruesa sobre la mesa. Prueba, los documentos del fideicomiso de la abuela, donde se especifica claramente que el dinero era para Patrick, y solo para Patrick. El nombre de mi cliente no aparece en ningún punto. Pasó la página sin prisa. Prueba B, una carta notariada del señor Harrington, antiguo contador de la familia, confirmando que registró ese dinero como una distribución del fideicomiso siguiendo instrucciones explícitas de la madre del demandante. La sala permanecía en silencio absoluto. Prueba C, una línea de tiempo con publicaciones en redes sociales, registros de viajes y compras en línea realizadas por Patrick. Desde zapatillas de diseñador hasta servicios VIP en Miami, todo perfectamente alineado con los 12 meses posteriores al cobro del fideicomiso. Algunos murmullos se apagaron de inmediato cuando Connor continuó. Prueba de, un mensaje de voz grabado por la propia abuela, debidamente autenticado y transcrito, donde afirma de forma clara, Sean no lo necesita. Él construye. El abogado de mis padres intentó objetar. La jueza lo interrumpió sin dudarlo. Objeción denegada. Los hechos eran innegables. Pero Connor aún no había terminado. Sacó una hoja de cálculo detallada. Su señoría, también presentamos un desglose completo del crecimiento empresarial de mi cliente durante los últimos 4 años.
Todo es verificable, desde su operación inicial en la residencia universitaria, el primer lanzamiento de producto, hasta los registros de ventas en Shopify. Cada dólar, cada factura, cada declaración de impuestos. No hay dinero oculto ni activos escondidos. Solo el resultado del trabajo constante de un joven que salió adelante sin ayuda. Hizo una breve pausa antes de continuar. En contraste, tenemos pruebas de que los demandantes y su hijo han tergiversado de forma reiterada su situación financiera ante terceros, incluyendo su entidad hipotecaria y este tribunal. La jueza arqueó una ceja. Connor sonrió con calma. Por ese motivo, también estamos presentando una contrademanda por difamación, litigio malicioso y daño emocional. Nunca olvidaré lo que ocurrió después. La jueza se reclinó en su silla, se quitó las gafas y miró directamente a mis padres. He presidido muchos casos familiares, dijo con voz firme, fría, pero este es uno de los intentos más cínicos que he visto de utilizar el sistema legal como arma contra un familiar por beneficio personal. En base a la evidencia presentada, desestimo todas las reclamaciones contra el señor O'Connor con perjuicio. Fue instantáneo. Definitivo. Pero aún no había terminado. En cuanto a la contrademanda, continuó, el señor O'Connor está en pleno derecho de buscar una compensación. Y, francamente, considero que tiene fundamentos sólidos. El rostro del abogado contrario perdió todo color. Patrick permanecía inmóvil, como un animal atrapado por los faros. Mi madre parpadeaba sin control, jugando nerviosamente con su anillo de bodas. Mi padre tenía el rostro rojo, mezclando rabia y humillación, pero ninguno dijo una sola palabra. Salimos de la sala en silencio. Ya en el pasillo, Connor se giró hacia mí. Van a llegar a un acuerdo, me dijo. No pueden permitirse otra cosa. Y así fue. 2 semanas después, su abogado nos contactó con una oferta, cubrirían todos mis gastos legales, emitirían una disculpa escrita redactada por nosotros y renunciarían a cualquier acción legal futura si yo retiraba la contrademanda. No acepté de inmediato. Porque aún faltaba algo. La verdad. Exigí que la disculpa fuera pública. No enterrada en una carta privada ni escondida entre tecnicismos legales. Se publicó como declaración formal en mi sitio web empresarial, como carta abierta en LinkedIn y apareció incluso en el mismo pequeño podcast que había generado la primera ola de apoyo. La verdad tenía que verse. No por venganza, sino por registro. No quería su dinero. Quería responsabilidad. El día que el comunicado se hizo público, recibí más de 200 correos electrónicos. Desconocidos, amigos, antiguos compañeros de clase, incluso algunos profesores. Todos decían lo mismo, gracias por decir la verdad. Patrick dejó de existir en el espacio público casi de un día para otro. No hubo anuncios ni despedidas digitales. Simplemente borró su rastro. Cuentas cerradas, perfiles en silencio, contactos que ya no respondían. Lo último que supe fue por terceros, había empacado lo poco que le quedaba y se había ido sin rumbo claro, dependiendo de favores ajenos, lejos del lugar donde antes se sentía intocable. Su nombre, que durante años había sido pronunciado con orgullo, pasó a generar incomodidad. Nadie preguntaba por él directamente. Nadie quería hacerlo. Mis padres tampoco salieron ilesos. El golpe no fue inmediato, pero fue constante. Las llamadas empezaron a espaciarse. Las invitaciones dejaron de llegar. Personas que antes compartían sobremesas y confidencias ahora evitaban cualquier contacto. Según comentó la señora O'Sullivan, incluso dejaron de asistir a los eventos comunitarios donde antes se mostraban como un matrimonio ejemplar. No hubo escándalo público, solo algo peor, el aislamiento. La pérdida lenta y silenciosa de la credibilidad. No fue solo un juicio lo que perdieron. Fue la versión de la historia que habían sostenido durante años. Una narrativa donde yo era el problema y ellos las víctimas. Esa versión se desmoronó cuando la verdad quedó documentada, visible y accesible para cualquiera que quisiera verla. Ya no podían reescribirla a su conveniencia. Mientras tanto, mi vida avanzó. Sin euforia, sin necesidad de celebraciones exageradas. El trabajo siguió creciendo con una solidez que no dependía de la opinión de nadie. En menos de un año, el negocio amplió operaciones, diversificó productos y dejó de ser un proyecto individual para convertirse en una estructura real, con personas que confiaban en mí y en lo que estaba construyendo. También abrí un programa de acompañamiento para jóvenes que, como yo en su momento, no contaban con respaldo familiar. Lo llamé The Builders Fund. No como homenaje, sino como principio, construir sin pedir permiso. No hubo reconciliaciones ni intentos sinceros de acercamiento. Y eso, curiosamente, me dio paz. Porque entendí algo que antes me había costado aceptar, no todo merece ser reparado. Algunas cosas simplemente se dejan atrás. Tal vez algún día llegue el perdón. No como un regalo, sino como una consecuencia. Pero no ahora.
Porque el perdón requiere responsabilidad, y eso nunca estuvo sobre la mesa. Creyeron que podían reclamar lo que nunca les perteneció. No entendieron que lo más valioso no era lo que había construido, sino que yo ya no dependía de ellos para seguir haciéndolo.